presentes a este nuevo encuentro del año, del ciclo de charlas del capítulo de la SPW Argentina. Mi nombre es Marta D'Angiola y presido orgullosamente este capítulo. Formamos parte de un equipo de evaluadores de formaciones de alto nivel profesional y fundamentalmente un excelente grupo humano. Si quieren indagar más sobre nuestras actividades, los invito a visitar el sitio de la organización, de la SPWLA Global, y allí pueden llegar a nuestro capítulo argentino. También tenemos una casilla de Gmail a través de la cual nos comunicamos. También pueden sumarse a nuestro sitio de LinkedIn, donde subimos constantemente contenidos. Y también el capítulo se ayorna acompañando a las nuevas generaciones y tenemos nuestro Instagram. Así que síganos en la SPWLA_AR. Por otra parte, para acceder a nuestro canal de YouTube, para ver las presentaciones en video, es condición contar con una membresía referida a nuestro capítulo. ¿Cómo es el tema de las membresías? Existen membresías profesionales y membresías para estudiantes. Las profesionales para nuestro país, nuestro país pertenece al grupo 2, por lo tanto vamos a tener un canon bastante menor en cuanto a membresía anual. También tenemos la posibilidad de afiliarnos a este lugar donde es gratuito, es sin costo, y que van a tener su ID y con el cual van a poder acceder a los videos de todas las charlas. Y algo muy nuevo que apareció en los últimos meses es la membresía para estudiantes del grupo 2, que es solo de $6 anuales. Nuestra próxima charla se va a tratar sobre los beneficios y peligros de la utilización de inteligencia artificial en petrofísica. Va a ser el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana. El orador es Steve Cuddy, petrofísico senior y director de Petro Innovations en Reino Unido, y es Global Distinguished Speaker de la SPWLA. El moderador será Pablo Patetti, que es petrofísico senior en la empresa Wintershall Dea, VP de tecnología de la SPWLA, el capítulo argentino. También abrimos un espacio que lo hemos denominado un poco más humano, donde ya no vamos a tratar tantos temas técnicos de porosidad, de permeabilidad y saturación, pero sí vamos a tratar temas de recursos humanos, desarrollo de habilidades blandas, entrevistas a profesionales y otras personalidades, y otros temas de interés que, como dice el nombre del ciclo, nos recuerden ser un poco más humanos. Y ahora sí, dicho esto, paso la voz a la moderadora de hoy, que es Paula Cecilia Bedini, líder de la plataforma ICOR y Petrofísica Senior en YPF Tecnología, y también pertenece al grupo de VP de Tecnología de la SPWA del capítulo argentino y activa colaboradora de este ciclo. Paula, todo tuyo. Muchas gracias, Marta. Muy buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación para moderar esta nueva charla de nuestro capítulo. La presentación de hoy se denomina Estudios Integrales a escala PLAG, testigo lateral, la herramienta adecuada para resolver la complejidad de los NOC. Importancia del tema. Los estudios integrales, que incluyen estudios petrofísicos, petrográficos, geoquímicos y composicionales, buscan obtener la información crítica proveniente de cada una de las disciplinas para lograr entender las propiedades de la roca como reservorio. Para garantizar esto, y a diferencia de otras metodologías, se aplica un flujo completo de trabajo en cada muestra que permite obtener toda la información posible de cada una de las disciplinas.
El mismo debe ser ordenado y eficiente para no afectar la secuencia de estudios, para optimizar las muestras y sobre todo debe cumplir con el compromiso de tiempo de respuesta, que siempre es muy desafiante en nuestra industria. Para entender mejor el concepto, abordaremos el estudio con un enfoque petrofísico, petrográfico, en micro y nanoescala, geoquímico y mineralógico. Este camino conceptual nos permitirá comprender de forma rigurosa las relaciones entre las propiedades macro y las características que controlan dichas propiedades. Los oradores de hoy van a ser Mariano Chipolone y Ezequiel González Pellegrí de IPF Tecnología. Les voy a contar un poquito acerca de nuestros oradores. Mariano es licenciado en Química y trabaja en el área de servicios de subsuelos de ITEC. Se desempeña como líder de proyecto y referente de las disciplinas de caracterización composicional de detalle y de multiescala. Con anterioridad se desempeñó en el área de técnicas analíticas aplicadas a la industria del petróleo y del gas, con experiencia específica en técnicas de rayos X y microscopía electrónica. Es profesor adjunto en la carrera de Ingeniería de Petróleo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, a cargo de la materia Química del Petróleo y del Gas. Ha dictado materias de grado y cursos de posgrado en el área de Físico-Química en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en temáticas relacionadas con la físico-química de superficie. Ezequiel es licenciado en Ciencias Geológicas, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con más de 10 años de experiencia dentro de la industria de hidrocarburos, realizando estudios sedimentológicos y petrográficos sobre muestras de subsuelo y superficie. Ingresó a ITEC en el año 2014, donde se desempeña como tecnólogo senior en el Laboratorio de Sedimentología y Petrografía dentro del área de servicio de subsuelo. Actualmente participa en proyectos de I+D vinculados a Digital Rock Physics, a discontinuidades geomecánicas, diagénesis y a daño de formación para reservorios no convencionales tipo Tide y tipo Shale. Adelante, Mariano y Ezequiel, por favor, todo suyo. Bueno, muchas gracias, Pau, por la Muchas gracias. presentación. Bueno, la idea de la charla es contarles eh, los estudios integrales a escala plug o testigo lateral, ¿no? Sabemos de la complejidad de los sistemas no convencionales y entendemos que la herramienta para poder solucionar estos problemas es realizar un estudio integral, como explicaba recién Paula, que incluya un conjunto de disciplinas que permitan entender y resolver la conexión entre las características microscópicas y las propiedades macroscópicas. La agenda de la charla que vamos a ver, primero vamos a ver de qué se trata un estudio integral, es decir, a qué llamamos nosotros un estudio integral. Vamos a verlo desplegado en un flujo de trabajo, en este caso diseñado ad hoc para muestras no convencionales. Vamos a ver de qué se trata el flujo, cómo funciona. Luego vamos a ver que ese flujo tiene un conjunto de capacidades que nosotros consideramos críticas, es decir, que tenemos que realizar, que son mandatorias de algún modo, que deben realizarse, y vamos a hacer un breve recorrido por esas capacidades que vamos a ver el modelo petrofísico que se usa y algunas de las técnicas que son quizá diferenciales o características y que permiten conectar estos universos que estamos tratando de conectar. Luego Ezequiel nos va a contar con detalle, digamos, la caracterización del sistema polar mediante técnicas de microscopía. Y por último, vamos a ver todo esto, es decir, el flujo, las capacidades críticas y el detalle de la caracterización multiescala aplicado a un caso de estudio, ¿no? Un caso de ejemplo que nos va a permitir ver el funcionamiento de este conjunto de herramientas para resolver una problemática en particular. Entonces, como dijimos, vamos a empezar por el estudio integral y ver de qué se trata. ¿A qué llamamos un flujo? En principio nos vamos a enfocar sobre un testigo lateral o un plug,
Sobre este vamos a realizar una descripción macroscópica, o sea, una descripción a lupa, que es lo primero que se realiza. Luego de eso pasamos a un conjunto de medidas que se realizan sobre el plug sin realizarle ningún procedimiento, es decir, a receive, o sin generarle ninguna alteración. Vamos a realizar un conjunto de medidas. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos realizamos una microtomografía, vamos a ver un poquito más adelante en detalle qué significa esto, que nos permite generar una imagen tridimensional de la roca, y luego realizamos las medidas petrofísicas, Gas-Fill Porosity y RMN. Vamos a ver también en detalle en particular sobre esta capacidad, qué significa eso. Luego de eso dividimos la muestra, la seccionamos, la cortamos, y sobre cada una de las porciones generadas vamos a realizar un flujo de estudio. En una parte vamos a hacer los estudios geoquímicos. En este caso, bueno, si se trata como el caso que vamos a ver, que es una roca madre, vamos a hacer estudios cinéticos, estudios de petrología orgánica que nos permitan entender las características de la materia orgánica. Por otro lado, en otra sección vamos a realizar la difracción de rayos X, muy utilizada en el ámbito de la caracterización de rocas. Vamos a ver la caracterización de las arcillas, la extracción y caracterización de las arcillas. Podemos realizar medidas de dureza y también sobre una porción un poco más seleccionada, digamos, de modo conveniente, vamos a realizar el análisis del SEM. Es decir, vamos a cortar una lámina que vamos a utilizar y preparar para analizar en el SEM. También lo vamos a ver específicamente dentro de la capacidad crítica. Y luego, por último, vamos a ver la descripción petrográfica en un corte delgado que, en conjunto con la descripción realizada en SEM, o la observación realizada en SEM, nosotros lo vamos a llamar descripción multiescala, que es lo que va a contar Ezequiel con detalle. Por último, si nos queda y si el material, digamos, es suficiente, podemos, digamos, separar alguna otra parte del plug para poder realizar algún otro estudio en función de las necesidades específicas que se pueda, que se necesite en función del problema que se quiere resolver, ¿no? En este caso se puede realizar bioestratigrafía o algún otro estudio. Y esto no termina acá, es decir, nosotros una vez que llegamos a este extremo, empezamos a recorrer el camino inverso, de modo de empezar a conectar las observaciones realizadas a nivel composicional, a nivel petrográfico, de imagen, de morfología, de textura, empezar a conectarlos con las propiedades que medimos a nivel macroscópico. Y este es un poco el objetivo de este flujo y de alguna manera la herramienta que nos permite entender o resolver, en este caso, el origen de la porosidad y su comportamiento. Entonces, como dijimos, necesitamos para poder realizar esto, recorrer algunas capacidades críticas, hablar sobre ellas y contar qué es lo que se realiza para poder entender con mayor profundidad la aplicación del flujo. En un principio vamos a ver el modelo petrofísico que usamos. Si bien no es objeto de la charla, pero brevemente tenemos que conocer las características del modelo que usamos y qué es cómo se realizan las medidas para poder entenderlas en el contexto del flujo. Por un lado, nosotros vamos a hacer medidas, como es una muestra, digamos, es un plug, en este caso es un testigo lateral obtenido de un pozo. Vamos a realizar las medidas de laboratorio y el volumen poral para nuestro modelo petrofísico va a ser la suma del volumen que llamamos gas-fill porosity, es decir, todo el volumen que es accesible al gas, más el volumen de todos los fluidos que están contenidos en el plug, tal cual se recibió, ¿no? Como se le dice, as receive, tal cual se recibió del muestreo. Entonces, ese volumen de fluido está determinado por el mapa por el tiempo T2 y vamos a obtener un mapa T1, T2 proveniente de un RMN de 2 MHz. Entonces, cuando nosotros hablemos de volumen poral, y lo vamos a ver así en los resultados, va a ser la sumatoria de gas-fill porosity y de los volúmenes de los fluidos. Obviamente, luego determinando por pignometría el volumen bulk, vamos a poder obtener la porosidad de cada una de las muestras. Y ese es nuestro modelo. Como dijimos recién, además de poder obtener cuantitativamente los fluidos contenidos dentro de la roca,
Los mapas T1 y T2 son una herramienta muy importante para poder conocer el origen de cada una de estas señales y relacionar cada una de estas señales con una característica, ya sea composicional o, o- o de alguna fase mineralógica. Entonces, como vemos en este paper de Song, que está citado aquí abajo, que ubica a cada una de las señales provenientes de un mapa T1 o T2 con una característica, ya sea el origen es un querógeno, puede ser un fluido, un oil móvil, un petróleo móvil, puede ser agua, agua relacionada a arcillas, es decir, en función de dónde esté ubicada la señal, va a estar relacionada con un origen. Entonces también este mapa lo vamos a utilizar para poder integrar la información. Como dijimos, y siguiendo con los métodos que llamamos macroscópicos, es decir, que todavía no alteramos la muestra, vamos a hacer una caracterización macroscópica a través de una microtomografía. ¿Qué objetivo tiene? Bueno, ver la integridad, la heterogeneidad de la muestra y la existencia de fracturas o fisuras naturales que pueda tener. ¿Cómo funciona brevemente una tomografía? Bueno, lo que realiza es una imagen de una absorción parcial de rayos X, y esa imagen de absorción parcial de rayos X se genera para un barrido angular, es decir, se hace girar la muestra, equivalente a una tomografía que se realiza para fines médicos. Se realiza sobre una muestra, pero con una resolución mucho más baja. Y a través de eso, digamos, el software reconstruye una imagen, que son las que vemos a la derecha, y vamos a obtener una imagen que es la imagen de un gemelo tridimensional, una imagen tridimensional generada a partir de la roca. ¿Para qué nos sirve? Como dijimos recién, para ver la integridad, para ver la heterogeneidad de la muestra. Como vemos acá, hay ejemplos de que vemos que hay más de una litología presente. Entonces, esto es para nosotros una asistencia al muestreo que necesitamos desarrollar para pasar a escalas más pequeñas. Es decir, nos asiste en el muestreo de detalle que necesitamos hacer sobre la roca. Por otro lado, la difracción de rayos X, también una técnica muy conocida y muy utilizada en el ámbito de la caracterización de rocas. Como se sabe, lo vamos a usar para la determinación de la mineralogía y el contenido y el tipo de arcillas. Hacemos una referencia particular porque es muy importante obtener datos cuantitativos robustos a partir de esta técnica. En este caso, digamos, el flujo utiliza, digamos, ¿no? Un método basado en Ritfield, que lo que hace brevemente es, se obtiene un difractograma experimental, sobre ese difractograma experimental se identifican las fases presentes, y una vez que están identificadas las fases presentes a través de un software, lo que puedo hacer es, cargando las fases que yo sé que contiene mi muestra problema, puedo generar un difractograma calculado y ajustando los parámetros más importantes que tiene, parámetros cristalinos más importantes que tiene cada una de las fases, eso va a modificar la respuesta de la señal del difractograma, y a través del software puedo ir ajustando, minimizando la diferencia entre el experimental y el calculado, y una vez que a través de medir esa diferencia veo que obtengo un valor aceptable de diferencia, puedo reproducir el experimental a partir del calculado, y una vez que hago eso puedo transformar los datos en datos cuantitativos, es decir, voy a obtener información de la composición en porcentaje en masa. Con esto, digamos, y la utilización de una técnica basada en Ritfield, los errores en términos cuantitativos están por debajo o en el orden del 1 o el 2%, o sea que son muy bajos para una técnica de este tipo. Si seguimos adelante, y lo último que voy a mencionar, también una técnica muy utilizada, la técnica de microscopía electrónica para la caracterización de rocas. Hacemos mención porque este flujo incluye, digamos, una característica que es el pulido iónico, es decir, nosotros tomamos una lámina de la roca, la pulimos mecánicamente, es decir, a través de una pasta de pulir de tamaño muy chico, y luego lo pasamos a un pulidor iónico, que es este equipo que está acá, que lo que hace es, a través de dos haces de argón que se intersectan, pule la muestra en su superficie, y esta preparación garantiza, digamos, una mínima generación de artefactos, ¿no? Los artefactos son aquellas cosas que puede dejar un método de preparación
y que alteran la característica original de la muestra. Como vemos acá en estas dos imágenes, ¿sí? Vemos que la característica que tiene este pulido iónico es que muestras con dureza muy, o características, comportamientos químicos y físico-químicos muy distintos, pueden ser preparados con una forma muy robusta y de buena calidad, ¿no? Acá también en la imagen que se ve a la derecha se ve que hay una mezcla de arcillas con materia orgánica entre dos granos de algo mucho más duro y se ve que toda la superficie está pulida y preparada de una forma equivalente. Esto nos va a permitir generar mapeos minerales, mapeos elementales y imágenes de calidad que puedan resolver y entender la porosidad en la escala de los no convencionales, que en general está en el orden de los submicrónica o en algunos casos nanométrica. Bueno, a continuación lo dejo a Ezequiel, si quieres tomar el control ese. Sí, Mariam, muchas gracias. Ahí está. Bueno, siguiendo con el punto tercero de la agenda, les voy a hablar de la caracterización del sistema poral mediante técnicas de microscopía. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de estudiar las muestras es el acondicionamiento de las mismas, el cual consta inicialmente, bueno, del lavado y secado, y luego se procede a la confección de los cortes petrográficos para el estudio mediante microscopía óptica, donde inicialmente la muestra es impregnada con resina epoxi, luego se procede al desbaste y pulido mecánico, la tinción con alizarina S para el reconocimiento de carbonatos en general, y por último la cobertura final y rotulado del corte delgado. En cuanto a la muestra de microscopía electrónica de barrido, inicialmente podemos realizar la impregnación con resina epoxi si es necesario. Luego se procede al desbaste y pulido mecánico, el pulido iónico con argon-ion myelin, con haz de argón, para que la superficie de la muestra quede lo más pulida posible y no altere la textura original de la roca para el análisis del sistema poral. Y por último, el recubrimiento de esa superficie con algún elemento conductivo que en general utilizamos fibra de carbono. Bueno, nosotros en lo que es el análisis del sistema poral lo denominamos como análisis multiescala, el cual contempla, por un lado, el estudio de microscopía óptica, mediante el cual analizamos, bueno, la estructura de la roca en el corte delgado si es que se observa, los parámetros texturales, si es matriz, clasto o cemento soportada la muestra, los componentes principales, que sería la fracción clástica, matriz, productos diagenéticos y porosidad. Y por último, procedemos a la clasificación litológica mediante autores de referencia. En cuanto al estudio mediante microscopía electrónica de barrido, bueno, es fundamental la interacción del geólogo con el microscopista, y mediante esta técnica determinamos la microtextura de la roca y analizamos con detalle, con mayor detalle, los componentes y productos diagenéticos de la muestra, los tamaños y texturas porales, y también la caracterización composicional mediante espectroscopía de elementos químicos, y también puede ser mediante la reconstrucción mineralógica. Bueno, en esta diapositiva un poco resumen mediante imágenes lo que es el flujo del análisis multiescala, donde tenemos primero el análisis mediante microscopía óptica, y se ve la foto de un corte delgado, una fangolita bioclástica, y luego con mayor detalle analizamos todo el sistema poral de estos reservorios no convencionales tipo tight o shale en este caso, y la composición mineralógica de la muestra. En cuanto al estudio mineralógico y composicional, bueno, utilizamos dos técnicas, como Mariano les había comentado anteriormente. Una es la difracción de rayos X, roca total, también fracción arcilla, y el mapeo mineralógico mediante microscopía electrónica de barrido. Ambas técnicas son complementarias, ninguna reemplaza a la otra. En el caso de la difracción de rayos X, obtenemos en general los minerales que están por encima del 1%, de acuerdo al volumen de muestra que utilizamos. Y en el caso del mapeo mineralógico, podemos reconocer las fases minerales también que están por debajo del 1%. Después podemos comparar
para ver si el área que uno analizó mediante el microscopio electrónico es más o menos representativa del total de la muestra. Y por último, se procede a la clasificación composicional de la muestra, en este caso el diagrama ternario de gamero diacetal. Bueno, para la caracterización del sistema poral, bueno, es importante primero uno determinar qué clasificación de tamaños porales va a utilizar. Por un lado tenemos la clasificación de tamaños porales para reservorios convencionales de Choquette y Prey, donde divide a los tamaños en tres rangos principales: megaporo, mesoporo y microporo. Y por el otro lado tenemos la clasificación para reservorios no convencionales de Lux y de Rouquayrol. Es importante la determinación y especificación de la clasificación que uno está utilizando, porque, por ejemplo, en el caso de los tamaños microporos de Choquette y Prey, contempla 3 rangos en el caso de Lux y también en el caso de Rouquayrol. También tenemos que realizar lo mismo con las texturas porales. En este caso son las clasificaciones también de Choquette y Prey para reservorios de rocas convencionales y no convencionales tipo Tite, donde dividen en 3 grandes grupos las texturas dependientes de la fábrica de la roca, que serían las interpartícula, intrapartícula, intercristalina, móldica, fenestral, en zonas protegidas o shelter, y las estructuras de crecimiento o framework. Después, por otro lado, tenemos las texturas no dependientes de la fábrica de la roca, las de fracturas que pueden ser de grano o de roca, los canales, las cavidades o bags y las cavernas. Y por último, el grupo dependiente o no de la fábrica de la roca, que son las texturas brechoides, perforaciones, galerías y texturas de desecación. En cuanto a las clasificaciones de texturas porales para los reservorios no convencionales tipo shale, tenemos la clasificación de Lux también, donde divide, bueno, en 3 grandes grupos: las texturas que están asociadas a la matriz mineral, o sea, toda la parte inorgánica de la muestra; los poros que están asociados a la materia orgánica; y los poros que están asociados a las fracturas. Los que están asociados a la parte inorgánica de la muestra las subdivide en 2 grupos: las interparticulares y las intraparticulares, y luego las clasifica. Acá hay algunos ejemplos de texturas porales en shale, donde tenemos ejemplos de texturas interparticulares, intercristalinas en arcillas. Acá hay otro ejemplo donde se ven texturas intercristalinas asociadas a pirita framboidal y texturas intraparticulares por disolución parcial de partículas. Otro ejemplo, tenemos fracturas de grano, en este caso, ahí se ven con mayor detalle. Y por último, un ejemplo de porosidad asociada a materia orgánica, que son las texturas intraorgánicas. Bueno, una vez que analizamos mediante las 2 técnicas todas las texturas, tamaños porales, realizamos la integración, los análisis de todos esos datos, y confeccionamos los distintos gráficos para ver el comportamiento y características que presenta cada muestra individualmente y también en su conjunto, y relacionado también con la porosidad petrofísica y otros estudios, como en este caso, por ejemplo, difracción de rayos X. Bueno, ahora con Mariano les vamos a comentar un caso ejemplo donde aplicamos todo el flujo multiescala y que les presentamos anteriormente. Muy bien, gracias, ese, muy bueno. Seguimos. Bueno, ¿quién es nuestro caso ejemplo, digamos? ¿Cómo vamos a aplicar el flujo y todo lo que contamos con anterioridad? Bueno, el ejemplo son, se tienen 5 testigos laterales de un
pozo, digamos, que pertenece a la cuenca austral, la roca madre de la cuenca austral, y se tenía como desafío entender el comportamiento petrofísico de estas muestras. Y obviamente, como son muestras de testigo lateral, se tiene un muestreo bastante discreto para poder realizar esta observación, es decir, no tiene la misma cantidad de información que una corona, y es por eso que la aplicación de este flujo es crítico para poder resolver este problema. Vemos, digamos, brevemente, digamos, lo que vamos a hacer es sobre cada una de estas tres muestras. Tenemos tres muestras que pertenecen a la formación A y dos muestras que pertenecen a la formación B, más profunda. Y a cada una de estas vamos a aplicar el flujo que contamos con anterioridad. ¿Qué es esta diapositiva que vemos acá? Es la versión de resultados del flujo que vemos. Es decir, empezamos con la parte macroscópica, vemos que la descripción nos dice que es una vaca bioclástica, tenemos la información geoquímica, que tiene un 0,95% de TOC, vemos que hay, digamos, varias litologías, o sea, la muestra es heterogénea. La petrofísica nos dice que tiene una porosidad de 12,59%, de la cual 8,98% es porosidad accesible al gas, gas fill porosity, y un 3,61% es porosidad, digamos, por fluido que están rellenando, digamos, parte de esos poros presentes en la muestra. Vemos que vamos a tener digamos, el mapa, que de alguna manera nos dice el origen de cada una de las señales. Vamos a tener la composición mineralógica determinada por difracción de rayos X. Vemos en esta muestra un bajo contenido de filosilicatos, alto contenido de calcita, bueno, una serie de fases. No vamos en detalle cada una de ellas, es más importante verlo por ahí a nivel global. Y vemos que de este 6% de arcilla tenemos un 80% de un interestratificado ilita-esmectita y un 19% de clorita. Y luego, digamos, a través de lo que explicó recién Ezequiel, de lo multiescala, determinamos que en esta tenemos casi un 47% de lo interparticular y de la intraparticular un 34,4%. Pero esto dejo que lo cuente un poco mejor Ezequiel en las próximas diapositivas. Bueno, acá en cuanto a las texturas y tamaños porales de la muestra número 1, bueno, vemos que hay un predominio de los tamaños nanoporos comparados con los tamaños microporos. Las texturas que predominan son las interparticulares, que ahí se ven con mayor detalle acá, las texturas interparticulares y las intraparticulares por disolución parcial de partículas. Vemos que el contenido de filosilicatos está por debajo del 10% y pasamos a la siguiente muestra. Bien, en la muestra 2 vemos que es una vaque también, vemos que es una muestra que desde el punto de vista geoquímico presenta mayor interés, un valor alto incluso para este tipo para la cuenca, digamos casi 3% de TOC. Vemos que tiene una porosidad relativamente baja, del 7,18%, de los cuales 6,14 son porosidades accesibles al gas. Vemos también, ¿no?, la señal del mapa, digamos, con muy baja señal porque tiene solamente un 1% de porosidad proveniente de RMN. Vemos que es una muestra con mayor contenido de filosilicatos, del orden del 20%, pero en este caso todos los filosilicatos son clorita, ¿sí? Y vemos también, digamos, casi, digamos, un dominio entre la suma de lo que es interparticular e intraparticular, y esto nos cuenta un poco más de detalle ese. En cuanto a la muestra 2, bueno, tenemos también un mayor predominio de tamaños nanoporos comparados con los microporos. Las texturas que predominan también son las intraparticulares y las interparticulares. Acá se ve un ejemplo de la textura interparticular. Y en este caso, como era una muestra que tenía alto contenido de COT, también vimos asociados porosidades en materia orgánica, o sea, porosidades intraorgánicas, que en este caso alcanzaban hasta un 10,6%. Bueno, en cuanto a los tamaños, el rango de tamaños, vemos que el predominio principalmente lo tiene en los tamaños de 0,10 a 0,20 micrones. Y en cuanto al contenido de filosilicatos, más o menos está por el 20%. La muestra siguiente.
Bien, bueno, en la muestra 3, vemos que es una limolita arenosa, tiene, digamos, si miramos la imagen de la tomografía, vemos una muestra mucho más homogénea, tiene 1.35 de TOC, una porosidad alta, digamos, respecto a lo que habíamos visto con anterioridad, 17.82%, donde hay un 12% aproximadamente que está representado por gap fill porosity y ya una mayor cantidad de 5.39% de ese total dado por la porosidad RMN. Vemos también el mapa con una señal en la zona de C, digamos, relacionada con las arcillas, con este 17% de arcillas que tiene en este caso la muestra. Vemos también que tiene un alto contenido de cuarzo y las arcillas, digamos, en esta en particular, vemos que está compuesta fundamentalmente por hilita y clorita. Y nuevamente vemos un dominio de lo interparticular, ¿no? Como controlando la textura poral de esta muestra. Bueno, las características del sistema poral de esta muestra, vemos que también hay un predominio de nanoporos, pero bueno, acá empieza a aumentar nuevamente los microporos comparado con el caso anterior. Las texturas que predominan son la interpartícula y la intercristalina, porque empieza a aumentar el contenido arcilloso. Y los rangos de tamaño poral también están entre los 0,10 y 0,25 micrones de tamaño principalmente. Pasamos a la siguiente. Ahí hay algunos detalles de las texturas interparticulares y intraorgánicas. Bien, la primera muestra de la formación, la más somera de la formación B, vemos que es una fangolita bioclástica, también con un contenido de TOC de 1.35%. Vemos una muestra muy, muy homogénea a la imagen de la imagen tridimensional de la microtomografía. Y vemos que ahora, digamos, teniendo una porosidad total de 12.96%, vemos que un 9,5% de esa porosidad está dada por la porosidad medida a través de RMN, es decir, por fluidos contenidos dentro de la muestra. Vemos también que el mapa empieza a indicar mayor, digamos, señales de mayor órdenes de magnitud dentro de eso debido a este alto porcentaje. Vemos también que hay un porcentaje de filosilicatos del 22%, diferencia sutil con las anteriores, pero vemos que levemente mayor y también que desde el punto de vista composicional las arcillas presentes en esta muestra son dominantes, por lo menos son el interestratificado de hilita esmectita, ¿sí? Con un contenido más bajo de clorita. Y vemos cómo, digamos, la textura poral empieza a estar más repartida entre lo interparticular, intraparticular, con un crecimiento de lo que es lo intercristalino, que vamos a ver ahora con Ezequiel con más detalle. Bueno, el sistema poral de la muestra esta, que corresponde a una fangolita bioclástica, tenemos un predominio de texturas intercristalinas asociadas a arcillas y en segundo lugar texturas interparticulares y subordinadamente en menor contenido las intraparticulares y las intraorgánicas. En este caso, de vuelta, lo mismo, vemos que cuanto menor sea el tamaño de grano, aumenta la cantidad de nanoporos, o sea, en este caso supera el 90%, y los tamaños, el rango de tamaño se desplaza un poco más hacia la izquierda, hacia valores más pequeños, en este caso 0,01 a 0,05 micrones de tamaño. Y el contenido de filosilicato supera el 20%. Ahí tenemos algunos ejemplos de texturas intercristalinas en pirita, intraparticulares y algunas porosidades intercristalinas en arcillas. Bien, la última muestra que vamos a ver de la formación B, la más profunda, vemos lo mismo. Una muestra, esta es una fangolita. Vemos una muestra muy homogénea, digamos, a la imagen de tomografía, un porcentaje de TOC de 1.45%, una porosidad baja, 7.52%, y también, digamos, ¿no? Un control, o sea, una mayor cantidad de porosidad de RMN, 4,6% dentro de
dentro de ese 7 total. Vemos también, digamos, una mayores orden de magnitud de las señales del mapa T1, T2, un mayor contenido de filosilicatos, es decir, vamos a tener ya el orden del 34% de filosilicatos. Sigue siendo dentro de ese 34%, sigue habiendo dominio, o sea, un control del interestratificado de lita-esmectita. Y nuevamente, mirando las texturas, vemos un reparto bastante equivalente con lo intercristalino con un orden de magnitud considerable, como nos va a contar ese. Bueno, por último, la última muestra que corresponde a una fangolita, vemos que las texturas porales que predominan son las intercristalinas, intrapartícula e interparticulares. Los tamaños porales de vuelta, casi en su totalidad, corresponden a nanoporos, y los tamaños porales son muy pequeños, de 0,01 a 0,20 micrones de tamaño. Y el contenido de filosilicato supera el 30%. Ahí tenemos algunos ejemplos de las texturas que les mencioné. Bien. Y ahora, digamos, un poco la visión integrada de cada uno de nosotros. Recién hicimos un recorrido uno a uno, ¿no?, de las características de las muestras, un poco para entender en detalle cada una. Ahora vamos a ver un poco, digamos, la funcionalidad del flujo y cómo nos ayuda a resolver o a entender, en este caso, el origen de la porosidad o el dominio del control de la porosidad, que era un poco la pregunta que nos hacíamos al principio. Como vemos acá en la parte central, tenemos las dos formaciones, las tres muestras de arriba son la formación A y la de abajo son la formación B. Y acá, este gráfico, me olvido un poco de los valores absolutos de porosidad para saber cuáles son, y veo cuáles son los controles porcentuales. Es decir, para cada una grafiqué el porcentaje de lo que es gap fill porosity. Vemos que en la formación A, con sombreado en rojo, hay siempre, digamos, un valor de 70 o mayor a 70% con la porosidad de gap fill porosity, es decir, muestra que parece, digamos, tiene accesibilidad al gas. Y en la parte inferior, el control se invierte, es decir, pasa a tener control la porosidad RMN. ¿Cómo entendemos esto? Si lo miramos desde el punto de vista composicional, como decía, las diferencias en el contenido de filosilicato, si bien mayor en la inferior, son muy sutiles. Vimos, obviamente, que las de arriba eran baques y las de abajo eran fangolitas, o sea que hay alguna diferencia también en lo que representa a lo descriptivo, pero lo composicional, desde el punto de vista de la fase entera, parece mostrar algo, pero no es concluyente. Si vamos a las arcillas, sí vemos que en la parte superior, en la formación A, eh, tenemos hilita, tenemos clorita mayormente, una sola muestra con muy bajo porcentaje de filosilicatos tiene, digamos, un dominio de la hilita esmectita, pero en la parte inferior ya todas las arcillas de mayor porcentaje están controladas por lo que es hilita esmectita. Si pasamos a las texturas porales, perdón, si pasamos a las texturas porales, vemos que en la parte superior la sumatoria de lo que son las interparticulares y las intraparticulares dominan y controlan la porosidad, dando un poco esto estando relacionado con la accesibilidad al gas. Y en la parte inferior vemos cómo la textura, lo textural está más repartido con un crecimiento significativo de lo intercristalino, como dijimos, relacionado con las arcillas. Y por último, si lo pienso desde el punto de vista de tamaño, lo mismo. Vemos cómo en la formación, digamos, inferior, lo que son nanoporos dominan casi completamente lo que es el tamaño poral, y en los tamaños porales de las muestras de la formación A tenemos una relación de los tamaños porales, una competencia un poquito más clara que permite más, un poquito más pareja, que permite tener esa accesibilidad al gas. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle mostrado por Ezequiel. Bueno, en este gráfico está representado, bueno, cada muestra de cada unidad. Acá tenemos las tres de la unidad A, que son de granulometría un poco más gruesa que las de la unidad B, donde son fangolitas. Y bueno, vemos que justamente en el caso de las litologías más finas, los tamaños porales, los rangos de tamaño poral están desplazados hacia la izquierda, hacia los tamaños más pequeños, y a medida que aumenta la granulometría, como es el caso de los baques y las limolitas arenosas, nos vamos desplazando más hacia una mayor participación de tamaños microporos.
En el caso de las texturas, también observamos que en las litologías más finas predominan las texturas intercristalinas comparado con las de la unidad A, donde predominan las interparticulares y también las intraparticulares. Y el siguiente es más a nivel de unidad, donde vemos las características generales de la formación A y de la formación B, que era lo que les comentaba anteriormente. Acá se ve como más marcado con el color verde las texturas intercristalinas que predominan en la unidad B, y en el caso de la unidad A, que predominan las interparticulares y las intraparticulares. Y en cuanto a los tamaños, de vuelta se ve lo mismo. Esta como más bimodalidad en el caso de la unidad A, por tener litologías de mayor granulometría, y en el caso de la unidad B, como son litologías más finas, se desplaza hacia la izquierda de los tamaños, a tamaños porales más pequeños. Como conclusiones, bueno, vemos que existe una relación entre la granulometría de las litologías y los tamaños y texturas porales predominantes. A mayor tamaño de grano y participación de material arenoso, observamos tamaños porales bimodales, como les comenté recién. Texturas interparticulares son las que dominan, y la porosidad petrofísica está principalmente controlada por el gas fill porosity, lo cual podría llegar a indicar una mejor permeabilidad de esas muestras. En cuanto, bueno, a las litologías de menor granulometría y con mayor contenido arcilloso, vemos que hay un predominio de los nanoporos en más de un 90%. Las texturas que predominan son las intercristalinas, en general asociadas a arcillas, y la porosidad petrofísica está controlada en su mayoría por la resonancia magnética nuclear. Después, Marian, si querés comentar Sí. esta parte. Nada, lo importante de esto es que, obviamente, para tener una caracterización del sistema polar es necesario realizar un flujo multidisciplinario completo, con datos confiables y robustos, como mostramos. Lo crítico es hacer una buena selección y caracterización de la muestra en macro, para después pasar, digamos, como mostramos en el flujo, hacia una caracterización microscópica que nos permita relacionar las características microscópicas con los comportamientos macroscópicos observados, que es un poco digamos, la conclusión fundamental de la aplicación de este flujo, ¿no? Y como también como conclusión, no existe un único estudio que pueda resolver esto, sino complementar el conjunto de los estudios y las disciplinas. Integrar la información es clave para lograr una mejor interpretación. Sabemos del desafío y la complejidad que tienen las muestras no convencionales para poder realizar un upscaling cuantitativo. Sabemos que hay muchísimos desarrollos, se ven en la bibliografía. Nosotros proponemos a través de este flujo un upscaling interpretativo, es decir, tomando en cuenta la información de cada una de las disciplinas participantes y de dónde proviene cada una de esa información, integrarla, permite lograr un entendimiento completo en este caso, de la porosidad y su origen, para poder tener una interpretación o entender el sistema polar en este caso. Bueno, finalmente queremos agradecer a la SPWLA y el comité organizador, Marta D'Angiola, Ariel Buccini, Luz Rodríguez, Pablo Uso y Lorena Caviglia, a la gerencia y grupo de trabajo de IPF, Néstor Volati, María Eugenia Pascariello, Leonardo Simoneto, bueno, y el resto del equipo, que es un montón de gente, a la gerencia de I+D Editec, Juan Carlos Soria, a nuestro jefe del área de servicio de subsuelo y la líder de plataforma ICOR, Juan Pablo Álvarez Croste y Paula Bedini, que también fue moderadora de la charla, al equipo de trabajo de IPEC, que es enorme, que es Esteban Domené, Diana Maciero, Gabriela Vila, Darío Robledo, Bernarda Pele, Karina Herbicelli, Inés Loiza, Emilio Torres, Alejandra Fischer, Ricardo Ponti, Silvia Pugnaire, Betina Rodríguez, Alberto Caneiro, Alejandra Floridia, Ignacio Jausoro, Federico Medina, Georgina Erra, Santiago Genta, Fernando Larriestra, Juan Pineda, Juan Espacapán, Griselda Valenti, Fabián Brea, Raúl Huanco, Gastón Otegui, Juan Pablo Pérez Panera, Lidia Calvo, Jorge Menucci, Mauro Pierrar,
y Juan Jankowski, y finalmente, bueno, a todas las personas que se sumaron y participaron de la charla, mil gracias en nombre de Mariano y mío y de todo ITEC. Buenísimo, muchas gracias, Ese. Muchas gracias, Marian. Los felicito por el trabajo. Muy interesante el tema. Muchas gracias a todos los organizadores que ponen mucho tiempo y esfuerzo para llevar adelante la divulgación de temáticas que nos interesan a toda nuestra comunidad y a todos los que se conectaron a la charla, como decía Ese. Los esperamos en nuestro canal de YouTube, donde subiremos esta charla y donde pueden encontrar todas las charlas que vamos realizando. También, como decía Marta al principio, pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en LinkedIn, en Instagram, bueno, y en YouTube, como SPWLA Capítulo Argentina. Muchas gracias a todos. Gracias.